Hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy día 10 de agosto, 10 de agosto, San Lorenzo Mártir en el año 258. 258 estamos celebrando San Lorenzo. Hoy fuera un aniversario más de mi madre, en paz descanse. Cumpliría años, cumpliría 89 años. En la bendición del Señor, mi madre en paz descanse, Dios la tenga en su gloria. Agosto, septiembre, en septiembre falleció, en septiembre va a cumplir 10 años, 10 años que se nos adelantó. Que Dios la tenga en la presencia del Padre, en el camino de la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Bueno, pues les agradezco a ustedes que están acompañándome, que saben de esta plegaria, esta oración, que hagan oración, un Padre Nuestro, un Ave María, para su eterno descanso. Bendiciones a todos, a todas. Hoy estamos celebrando San Lorenzo. Bendiciones a todos los Lorenzos. El Padre Lorenzo Managua es su santo. Los Lorenzos que tenemos ahí en el caminar, las Lorenzas que por ahí tenemos en el caminar, o los que hoy es día de su santo. Bendiciones. Escuchamos esta alabanza y nos preparamos al Señor. Dios los bendiga. Vuelvo a repetirles, feliz miércoles del Señor. Ya me dijo que no. Ok. Sí, está bien. Después lo que hice también. Cuídate. Va a salir por acá.
San Lorenzo en el año, San Lorenzo mártir en el año 258. Pocos mártires han sido tan famosos en la Iglesia Católica como San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laureles. Laureles, Lorenzo. Los datos acerca de este santo los ha narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de administrar los bienes de la iglesia y de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declaraba cristiano sería condenado a muerte. Y el 6 de agosto el Papa San Sisto, cuya fiesta se celebraba el 9 de este mes, estaba celebrando la misa en un cementerio de Roma y fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. En la Iglesia Católica se llama diácono a uno de los que colaboraba muy de cerca con los obispos o sacerdotes. Se llama servidor. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que el sumo pontífice lo iban a matar, le dijo: Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Sisto le respondió: Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todos los dineros y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres, y vendió los cálices de oro, los copones y candelabros valiosos, y el dinero se lo dio a la gente más necesitada en ese momento en Roma. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo y seguidor del dinero, muy amigo y seguidor del dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en el sacrificio y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, baldados, mutilados, ciegos, leprosos, que él ayudaba con la limosna constante. Y al tercer día los hizo formar en una fila. Mandó llamar al alcalde diciéndole: le tengo reunido a todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos de los que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento, pensando en llenarse de oro y de plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo: ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo. El alcalde, lleno de rabia, le dijo: pues ahora le mando matar. Lo mandó matar para no crea que va a morir instantáneamente. Lo hará morir poquito a poquito para que padezca todo lo que de lo que no se ha imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente. Incendiaron la parrilla de hierro y allí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo del mártir tenía era estar junto a Cristo en el cielo. Le hacía no darle importancia
a los dolores de su textura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos no veían ni sentían nada de eso. San Ambrosio dice que el amor de ese santo a Cristo era una llama tan grande en su corazón que le hacía no sentir tanto las llamas que quemaban su cuerpo. Después de un buen rato de estarlo quemando en la parrilla ardiendo, el mártir dijo al juez: ya estoy asado por un lado, ahora me vuelven hacia el otro para quedar asado por completo. El verdugo mandó que lo voltearan y así lo quemó completamente. Cuando sintió que estaba completamente asado, exclamó: la carne ya está lista, pueden comérmela. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma, por la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló el último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El emperador Valeriano, que había decretado aquella persecución, terminó pocos días cayendo prisionero de los persas y fue esclavo hasta el final de sus vidas. El rey de Persia, cuando iba a montar su caballo, mandó traer a Valeriano y lo colocaba en el suelo para ponerlo a los pies sobre la nuca antes de subir a la cabalgadura. Castigo de Dios por perseguir a la Santa Madre Iglesia. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque a la vista del valor y constancia de ese gran hombre, se convirtieron varios senadores, y después de ese día la idolatría empezó a disminuir en esa ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma a favor de los que encomendaban a San Lorenzo, y San Gregorio de Tours cuenta que en Francia y en otros países las personas que invocaban el mártir Lorenzo conseguían favores muy especiales. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, y esa basílica de San Lorenzo es la quinta de importancia en la ciudad eterna. Señor Dios, tú le concediste a ese mártir un valor impresionante para soportar sufrimientos por su amor y una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que estas dos cualidades les sigamos una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que estas dos cualidades las consigamos, teniendo toda esta Santa Iglesia generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los más pobres, y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón que se llama San Lorenzo, en el año 258, que el Señor nos invita a vivir esa entrega, esa cercanía, esa bendición de su presencia santa y gloriosa. Así pues, les exhorto a tener esa bendición. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos da hoy, y a tener esa presencia de gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Y el que me sirva será honrado por mi Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en consonancia con la misma realidad del Evangelio, con la vida de los santos. Jesús tiene esa cercanía con los discípulos. Los discípulos van caminando con esa garantía de las enseñanzas del Divino Maestro. Ellos van ampliando, como tú y yo, el horizonte de una vida de gracia y de bendición. Pero que nos toque la muerte, pero que tengamos que morir. En las áreas de evangelización, en las áreas de pastoral, nunca se ha hablado de que tenemos que prepararnos a un morir. Y cada evangelización o cada retiro o cada pastoral, la muerte no se toca. Rehuimos de ese tema y realmente nos habla el Señor aquí de esta presencia específica. Cuando nosotros escuchamos que Jesús le dice a los discípulos de un tema del grano de trigo sembrado en la tierra, tiene que morir. Si no muere, queda infecunda. Entonces Jesús nos está hablando de una manera paralela sobre el tema de la muerte, que tú y yo debemos de saber prepararnos y debemos de saber tener el enfoque. ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo he de morir yo? Te lo he de decir de una manera específica. Le digo yo al Señor, Señor, yo no soy merecedor de una muerte prolongada, una muerte sufrida. Porque quien merece una muerte sufrida es aquel que tú le tienes misericordia para pedir perdón. Yo te pido, Señor, una muerte súbita. Y te pido, Señor, que esa muerte súbita sea que yo esté constantemente siendo consciente de vivir una vida en gracia. ¿Por qué? Porque realmente sabiendo que uno se tiene que preparar constantemente para la vida, más aún tiene que estar preparado para la muerte. Y como lo dice San Pablo, si amo, no le he de tener miedo a la muerte. Si amo. Si no amo, negocio la muerte y le doy negocios y negocios y negocio a la muerte. Entonces ese no es el plan. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Queda infecundo. Pero si muere, producirá muchos frutos. Escuchamos, vuelvo a repetirte, la consonancia del Evangelio con la resonancia de la vida de San Lorenzo. Y la vida de San Lorenzo es ofrecerse. ¿Cómo le dices, Lorenzo? Con valentía, con firmeza. Señores, ya estoy asado por la espalda. Ahora póngame de frente para poder estar asado de frente. Señores, ya estoy asado de frente y de espalda. Ahora cómanme. Realmente esta es una situación muy heroica de saber que es de Cristo. El que está enamorado de Cristo no le tiene miedo al dolor, a lo que vaya uno a sufrir. Cuando tú y yo nos defendemos, no queremos sufrir. Cuando ofendes, cuando gritas, cuando dices groserías a la persona, entonces te surge el orgullo, te surge la prepotencia, te surge esa realidad que no es de Dios. Y cuando eso surge, realmente ofendemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero cuando tú y yo aprendemos a morir, no hablamos. Hay que tener cuidado de la humildad falsa. Aquel que no habló, pero está caliente por dentro. Está hirviendo por dentro. Eso es una humildad falsa. Aquel que no habló y está sereno y vuelve a continuar la obra de Dios, aquel que está actuando, es el que sabe morir. Y vuelvo a repetirte, no es una muerte que tengas tú de tu vida, es una muerte a tu orgullo, una muerte a tu soberbia,
una muerte a esa situación que nos hace sentir el confrontarnos a alguien pues que no nos hizo sentir bien. Entonces, cuando Jesús nos dice el grano de trigo sembrado en la tierra, el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Es decir, tú y yo ya estamos sembrados en la tierra. Tú y yo, el Señor nos está diciendo que somos granos de trigo. Y ahí tenemos que aprender a morir. Si tú eres capaz de aplastar a una persona con tu temperamento, tu actitud, a pesar de que tú tengas la justicia, a pesar de que tú tengas claramente la idea de aquello que no hizo bien, no te toca humillarlo. No te toca someterlo. Enfrente de él tienes que aprender a morir. Y de una manera humilde, oye, esas cosas se deben de hacer así, porque tú lo sabes. Y aquella persona lo aceptará o no lo aceptará. Tú le quieres acortar el camino para que se gaste menos, para que se canse menos. Es bueno. Pero si tú que lo sabes y aquel que no lo sabe, tú le pones ese fierro de tu temperamento, esa hiriente actitud, pues realmente no vas a avanzar en Dios. Ahí mismo también tenemos que aprender a morir. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa del grano de trigo al pie de la tierra. Aquí está el grano de trigo, aquí está la tierra, ¡pum!, cae el grano de trigo. Por supuesto que no cae la intemperie. El sembrador siempre procura que caiga, que se siembre debajo de la tierra. Y el grano de trigo comienza a pudrirse. Pudrirse es romper la cutícula. Romper la cutícula, salir el grano y emerge el tallo. Todo ese proceso es el saber morir a nosotros mismos. Ese tallo, esa realidad que muchos de nosotros no hemos podido sacar como frutos del Espíritu Santo. La paciencia, la humildad, la sencillez, la docilidad. Realmente es algo difícil. Por eso nos dice el Señor que tenemos que aprender. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá muchos frutos. Pero si muere, producirá muchos frutos. Es decir, la lección está dada. Tú y yo debemos de obedecer. Pero una obediencia que marque el camino de la humildad. No una obediencia. Sí, ya voy. Sí, yo lo voy a hacer. No, esa no es obediencia. Una obediencia que marque el camino de la humildad. Escucha cómo dice la obediencia que marca el camino de la humildad. El que se ama a sí mismo se pierde. Es el que obedece con mucho engreimiento, soberbia. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que se aborrece se asegura para la vida eterna. El que se aborrece se asegura para la vida eterna. Entonces es esa situación de saber morir cuando tú quieres defenderte, cuando tú quieres responder. El que se aborrece a sí mismo se asegura para la vida eterna. De tal manera que cuando tú y yo entendemos esta idea, entendemos esta realidad lúcida del Evangelio, porque no hay vuelta. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Y el que me sirva será honrado por mi Padre. Bendito y amado Padre. Te pido que en este día yo sepa y aprenda a morir, pero bajo los frutos de tu Santo Espíritu. Muchas veces he querido morir sin contestar, sin exaltarme, pero quedo bien ardido de mi soberbia y de mi orgullo, rebotando en mi pensamiento y mi sentimiento. Tú me invitas bajo los frutos del Espíritu Santo, que es la humildad y la sencillez, a aprender a morir y seguir obedeciendo. Una obediencia
que me lleva a la paciencia, una obediencia que me lleva a la humildad. Y ese crea frutos de gracia y bendición. Ese grano de trigo que San Lorenzo hoy nos muestra, diciéndole al gobernador, sí, dame 3 días para recolectarte todas las riquezas de la iglesia. Y se la muestra, porque realmente ahí está la riqueza de la iglesia, en todos los pobres y menesterosos. Bendito y amado Padre, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de la realidad y de la grandeza de tu presencia? Perdónanos cuántas veces hemos querido hacer nuestra voluntad y no la tuya. Danos esa valentía para saber morir en el momento propio, como lo hizo San Lorenzo, ofreciéndose y ofreciéndose. Y cuanto más te ame, más me debo de ofrecer. Gracia y bendición en este día miércoles de su presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz miércoles para todos. Nos vemos al rato en la Santa y Sagrada Eucaristía. Bendiciones.